Tenida. Un día tendremos 2 horas para hablar con Antonio Maillo. Buenos días, Antonio Maillo. Hola, buenos días, Carlos. Bienvenido a Canal Sur Televisión. Encantado. Hoy no tenemos 2 horas, ¿qué va? ¿Con qué parte de Syriza está más de acuerdo? ¿Con la que ayer votó sí o con la que votó no? Hombre, estoy de acuerdo con el proyecto de Syriza que plantea una salida diferente a una Europa más social y más justa. Y en ese sentido... Dígame, ¿eso es estar de parte de quién? No, está de parte de las mismas propuestas de cambio que se quiere. Vamos a ver, el día 12 de julio lo que se infringió fue un golpe contra un país y un gobierno que querían construir otra forma de hacer política y otra salida. Y un golpe de humillación, un encierro y una batalla tramposa, donde le amenazaron con un miércoles negro para Grecia, con una paralización de los depósitos y una paralización del país. En esas condiciones se plantearon la humillación a la que han sometido al gobierno de Grecia. Y yo lo tengo muy claro, no estoy de acuerdo con el acuerdo. ¿Usted en el lugar de Tsipras la otra noche, o la otra mañana después de la otra noche, qué habría hecho? Mire, es muy fácil decir en qué lugar estarías no siendo primer ministro griego. Las condiciones fueron durísimas y yo soy partidario de que tendría que haberse resistido, pero es verdad que, y eso nos lo han transmitido el equipo de Tsipras, a las organizaciones aliadas y a las organizaciones simpatizantes de ellos, que fue una encerrona de Alemania, del Cuarto Reich, que les paralizaba el miércoles con una paralización del país de los depósitos. Y en esas condiciones era difícil plantear una negociación. El propio Tsipras ha dicho que no está de acuerdo. A mí me suena mucho también, por decirlo en términos coloquiales, a una pata para adelante, permítame la expresión. ¿Por qué? Pues porque estamos ante un hecho que sí que es fundamental. Mira, Grecia sola en la Unión Europea no puede enfrentarse a toda una serie de países con una política diferente. Y eso enlaza mucho con la situación que se avecina en España en las elecciones generales, donde tenemos también una responsabilidad, los que nos decimos amigos de Grecia y del gobierno griego y del pueblo griego, a convertir en un instrumento político que pueda cambiar este país. Porque Grecia es apenas un 1,8% del PIB, pero España el 13%. Y un país como España, con un gobierno que plantea una Europa social, una Europa solidaria, una salida de la crisis en la protección de los que menos tienen, ya son palabras mayores. Hemos seguido una entrevista a Yanis Varoufakis en la que habla de Wolfgang Schäuble, unas cosas que uno puede esperar que el ministro de Finanzas alemán desmienta porque son realmente fuertes. Creo que fuerte es como un país como Alemania impone su criterio en una Europa que cada vez menos parecida a la Europa con la que se aspiró en la construcción de la Europa de la posguerra, una Europa que ya ha dejado de ser Europa fraternal, solidaria y social, y una Europa financiera, una Europa profundamente alemana, ¿no? Defendió el otro día usted una tesis en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz, con un título que nos ha llamado la atención: Grecia y Andalucía, unidad popular para ganar. Esto es, apuesta por ahora en común, sí o sí, para las generales. Sin lugar a dudas. Las elecciones municipales y autonómicas nos han dado una lección, que es que en aquellos sitios donde hay candidatura unitaria se gana, y donde no hay candidatura unitaria, en listas unitarias, se mantiene el mismo sistema, que es que gobierna el Partido Socialista o gobierna el Partido Popular. Grecia, que es un Estado moderno, que tiene su orgullo y su base en la Grecia clásica, que inventa las matemáticas, en este caso, y también inventa la política. Podemos decir que en política, a diferencia de las matemáticas, la suma multiplica. Igual que la suma multiplica, la división resta. Y yo creo que esa es la gran lección que se ha sacado de las elecciones autonómicas y municipales, y es la gran lección que tenemos que sacar para las generales, y es que si hay listas de unidad popular, hay gobierno posible de cambio, y si no, vuelve otra vez el Partido Popular. Y siendo la postura de Pablo Iglesias la que es sobre ahora en común, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber multiplicación o resta en la izquierda? Vivimos unos tiempos tan convulsos en los que las declaraciones se amortizan. Pasamos de una declaración absolutamente inoportuna e intempestiva el sábado pasado a una matización de las mismas, pasado mañana serán otras, y en esa convulsión nosotros seguimos con nuestra hoja de ruta, con humildad, que creo que es muy importante para construir la unidad popular. La humildad es fundamental. Quien se deje llevar por hablar de Grecia, del pecado de la hibris, ¿verdad?, de esa mezcla de arrogancia y soberbia que puede darle a la gente que se cree en un Estado supremo de poder, se equivoca. Y nosotros vamos a seguir como Alberto Garzón lo ha hecho, con mucho temple, mucho sosiego, mucha pedagogía, y así sí se construye
un escenario formidable de ilusión que puede darse en las elecciones generales del invierno. Pero aquella escena del sofá en la que Alberto Garzón le decía a Pablo Iglesias algo así como: en esta apartada orilla, no es verdad, interlocutor mío, que podríamos ir juntos, y Pablo Iglesias respondía: calabazas. Bueno, no por ti, querido Alberto, sino por Izquierda Unida. Bueno, eso son... ¿Esa escena le gustó? Esa es una caricatura de la escena, permítame que le explique por qué. Yo creo que ahí Alberto Garzón lo que ha hecho es lo que siempre hace, desde su profunda coherencia y honestidad intelectual y política, se ha ido al encuentro no solo de Podemos, de ANOVA, de Iniciativa per Catalunya y de otras organizaciones chunta aragonesistas. Es decir, el encuentro con Equo, el encuentro de la Unidad Popular no es Podemos Izquierda Unida, es un error. Es verdad que sin Podemos o sin Izquierda Unida no hay Unidad Popular por ser fuerzas más significativas, pero sería un error plantearlo en esos términos. Estas candidaturas unitarias tienen que surgen de una aspiración colectiva que hay en millones de españoles y españolas, en millones de andaluces, que saben que si hay unidad de todos aquellos que hemos estado contra las políticas de austeridad y de recorte, hay posibilidades de ganar la Moncloa, hay posibilidades de ganar las elecciones generales. Y Alberto, con ese temple y la coherencia que le ha dado, ha evidenciado que son otros los que están en unas posiciones de cambio, que nosotros celebramos, obviamente. Y bueno, ya veremos qué ha pasado, porque las elecciones de Madrid y Barcelona también nos muestran que Podemos al principio no estaba por la labor de incorporarse a esas listas y al final se incorporaron. Viene usted denunciando, señor Maillo, que eso de financiación público-privada para, por ejemplo, la construcción de edificios judiciales es una estafa. ¿Nos lo cuenta en pocas palabras, por favor? En pocas palabras es que el método tradicional, usted dice, un palacio de justicia cuesta 50 millones de euros, asignamos en cada presupuesto 10 millones de euros y lo pagamos. Bien, el método de colaboración público-privada, que es, ampliamos a 25 años la financiación, lo hace un promotor privado que busca una financiación en los bancos a 25 años y un interés del 7%, y que bajo el señuelo de que esa inversión no imputa al déficit presupuestario, pues la administración autonómica lo ve atractivo porque supone una inversión que no le afecta al techo de déficit. ¿Qué es lo que ocurre? Como una hipoteca, que los gastos financieros ahogan el proyecto. Ahogan en el sentido de que un proyecto que cuesta 50 millones de euros, como el caso de la Ciudad de la Justicia de Córdoba, va a costar 250 millones de euros. ¿Qué es lo que ocurre? El promotor gana lo mismo y la banca, como siempre, gana a costa del contribuyente, porque es a la administración a la que se le supone una multiplicación por 5 de los costes. Es decir, que por cada Ciudad de la Justicia que invirtamos en la colaboración público-privada, en realidad estamos desperdiciando 5 ciudades de la justicia que podríamos construir con el método tradicional. ¿Los acuerdos del gobierno andaluz con los sindicatos de la función pública de ayer, qué le parecen? Dos cosas. Una, se celebra la recuperación de derechos. Nosotros queremos que se concrete. Se ha concretado el presupuesto de 2016. Primera observación que yo quisiera hacer. A mí me preocupan las promesas de antes de las elecciones generales para después de las elecciones generales. Y conociendo a la señora Díaz, pues créame que soy escéptico respecto al cumplimiento de los acuerdos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una masa presupuestaria de 200 millones de euros, que con las previsiones de la reducción de ingresos que contempla en el discurso de investidura, yo quiero saber, por la consejera de Hacienda o por la propia presidenta, cómo va a hacer esa cuadratura del círculo de incorporar 200 millones de euros más para la recuperación de derechos que nosotros compartimos, con una política de disminución de ingresos como la que anunció en la investidura. O hay un recorte en otros gastos para satisfacer el acuerdo, o no se pueden disminuir los ingresos en determinados impuestos de gente acomodada en Andalucía, que deben seguir aportando al fisco. Le van a preguntar en nuestra mesa, ¿de acuerdo, señor Maillo? ¿Empieza Lourdes, por ejemplo? Señor Maillo, muy buenos días. Yo quería preguntarle sobre las candidaturas de Unidad Popular. ¿En Andalucía sería posible un acuerdo entre IU de Andalucía y Podemos de Andalucía en torno a esa candidatura? Es decir, como hubo en Madrid o como en Barcelona, o Andalucía eso está fuera de... Vamos a ver, las candidaturas de Unidad Popular no son candidaturas de IU más Podemos. No lo son. Eso no es candidatura de Unidad Popular. Nosotros lo tenemos muy claro. Nosotros queremos aportar y construir un instrumento que permita tener la esperanza y las posibilidades de cambiar nuestro país. Nuestro país, como siempre, no se cambia sin Andalucía. Estamos hablando de 60 diputados de 350. Estamos hablando de la comunidad autónoma más poblada. Y todos tenemos que tener conciencia de que nadie, sin ganar Andalucía, puede ganar España. Y, por tanto, los acuerdos se van a producir, desde mi punto de vista, se tienen que producir si hay una petición, movilización
interpelación de muchos agentes sociales y económicos, profesores de la universidad, profesionales del sector progresista y de izquierda, sindicalistas, activistas sociales, que interpelen a las organizaciones políticas para que conformemos esas candidaturas que nos tienen que trascender a Izquierda Unida, a Podemos, a ECUO o a cualquier otra organización. Y desde ese punto de vista creo que hay condiciones para darlas. Y sobre todo lo que hay es un plus de responsabilidad que tenemos, y es que si en Andalucía no llegamos a un acuerdo, en España no se gana. O dicho en términos más positivos, para ganar en España hace falta ganar en Andalucía, y solamente se puede hacer desde la unión de todas las fuerzas que hemos estado oponiéndonos a los recortes y a las políticas de ajuste del Partido Popular. Se pregunta Óscar Gómez. Buenos días, señor Maillo. Usted, mirándose en el espejo de Grecia, o mirando a Andalucía en el espejo de Grecia, como ha hecho en los días atrás, hablaba de Tsipras pidiendo la aprobación de un acuerdo en el que él ni siquiera cree. Yo le quiero preguntar a usted, le quiero establecer una analogía, salvando las distancias, lógicamente, si se ve usted también pidiendo el voto de sus compañeros, la aprobación del Parlamento de Andalucía, incluso para algo en lo que usted no cree ideológicamente o políticamente, pero teniendo en cuenta, discúlpeme, que puede ser el mal menor, una patada para adelante, como usted decía en el caso de Syriza, en Grecia, o una cuestión de Estado, una cuestión de autonomía. Yo creo que aquí se han producido dos hechos. Uno, el ahogamiento y estrangulamiento a Grecia para dar un castigo ejemplar a un intento de salida diferente de la crisis con consulta ciudadana. Es decir, Alemania se propone dar un castigo ejemplar a un pueblo que orgullosamente dice no a esas políticas de recorte y de sufrimiento, en unas condiciones absolutamente desiguales, con una encerrona en la que les dice, si no hay acuerdo, el miércoles está paralizado el país, no se pagan nóminas, no se pagan pensiones, se desmantela el Estado. ¿Cuál ha sido, desde mi punto de vista, el error de Syriza? Que no tenía plan B. No tenía plan B. Syriza no ha contemplado un recorrido en un supuesto diferente al del acuerdo. Es decir, no tenía preparada una salida sobre un supuesto desacuerdo. Y ahí se ha producido el estrangulamiento o ahogamiento de una negociación que no ha sido una negociación. Ha sido una puesta de una pistola en la sien para que firme sí o sí. Y yo creo que si se argumentan razones de Estado que contradigan tus proposiciones políticas, estamos en el principio de las contradicciones que nos pueden llevar a la derrota política. ¿Usted se ve, por tanto, también haciendo? Nosotros nos vimos, y yo creo que también nos generó unas contradicciones tremendas, que ha tenido un coste electoral, las políticas que nosotros asumimos de ajuste presupuestario en Andalucía en el último gobierno, que no fue comprendida por nuestro electorado. Le pregunta Rafael Rodríguez. Sí, señor Maillo, esta mañana usted todo el tiempo ha hablado de unidad popular, y eso es lo que viene ahora hablando de Izquierda Unida, cuando hasta ahora hablaban de unidad de la izquierda. En esa plataforma a realizar, unidad popular era lo que manejaba Podemos y unidad de la izquierda lo que manejaba Izquierda Unida hasta ahora. Entonces, no sé si ahí se ha producido un cambio importante, y abundando lo que decía Lourdes de si en Andalucía era posible el tema. Ayer mismo en Cataluña se ha cerrado para las elecciones catalanas, ya en Cataluña sí se pueden, en esa plataforma en la cual están Podemos y esta Izquierda Unida. Aquí en Andalucía, abundando en lo de Lourdes, ¿han mantenido ustedes algún contacto? ¿Están manteniendo contactos reales con Podemos y con otras fuerzas, y sobre todo destaco Podemos, para que sea posible esa candidatura? Bueno, se llame como se llame, la Unidad Popular va a estar configurada por fuerzas de izquierda. O desde luego que en el imaginario de la sociedad andaluza están situadas a la izquierda de la socialdemocracia, sin lugar a duda. Independientemente del nombre, yo he tenido un encuentro con Teresa Rodríguez para hablar con carácter informal, compartir reflexiones desde el punto de vista de Andalucía y del resto del país. Fue precisamente el mismo día en que se produjo el encuentro entre Alberto Garzón y Pablo Iglesias, y es verdad que analizamos desde el punto de vista del diagnóstico de la realidad andaluza muchas coincidencias. Yo creo que si gana la política, es decir, la política entendida como convertir instrumentos al servicio de la gente, es decir, los partidos políticos no somos fines en sí mismos para satisfacer nuestras vanidades, sino instrumentos para cambiar y satisfacer y beneficiar a la mayoría social a la que queremos representar. Yo creo que en Andalucía se produce no solo por Izquierda Unida y Podemos, insisto, sino por mucha gente no organizada que tiene una aspiración y una constatación, que si sumamos fuerza somos capaces de cambiar este país. Y nada más que por eso vale la pena dejarse la piel, como nos la vamos a dejar de aquí a septiembre, porque este proceso tiene que canalizarse bien en julio,
donde se están produciendo y nosotros celebramos iniciativas de mucha gente independiente que no tiene nada que ver ni con Izquierda Unida, ni con Podemos, ni con ECO, que están empujando a manifiestos para interpelarnos a la Unidad Popular y candidatura unitaria, y en septiembre que tendrán que conformarse para que se haga una realidad para las elecciones generales. Llámelo como quiera, pero con Teresa Rodríguez, dice usted, tiene un preacuerdo, con mayúscula todas las letras. No, un preacuerdo no es una conversación no formal donde hemos compartido análisis y discursos y reflexiones. De hecho, hemos tomado algunas iniciativas conjuntas. ¿Por qué? Pues porque en lo concreto hay cosas que coincidimos, hay otras que no, pero sí es verdad que hay en una reflexión no formal, le digo, se evidencian coincidencias. Dígame dos palabras, si le parece bien, con cuánto le gusta a la consejera de Cultura del Gobierno de Andalucía. ¿Por qué me pregunta por la consejera de Cultura? ¿Y por qué le tengo que decir por qué le pregunto? Bueno, pues a ver, la pregunta eso es verdad. Rosa Aguilar es una persona que fue una persona muy importante en Izquierda Unida, que después se fue de un día para otro al Partido Socialista y tendrá pues la consideración de todos los consejeros, sus 100 días de margen para establecer las prioridades, trabajo leal en el Parlamento y evidentemente no tenemos ninguna consideración diferenciada con respecto a otras personas. De hecho, en lo personal no tengo mala relación con Rosa Aguilar. Ha dicho que va a rescatar en sus términos la ley de memoria democrática, el proyecto de ley de memoria democrática. Suponemos que esto le ha satisfecho. Lo celebraremos cuando lo veamos en el Parlamento. Dicho lo cual, señor Maillo, un día tendremos 2 horas para hablar. Muy bien, cuando usted quiera. Tantos temas en el tintero. Es un placer hacerlo siempre con usted. Buenos días. Muchas gracias. Gracias por estar en Canal Sur Televisión. Vamos a una actualización de lo fundamental, del relato que les estamos hoy haciendo llegar. Mari Paz Oliver, adelante.